buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno. ¿Que se escuchan atrás? ¿Sí? ¿Bien? Bien. La esperé por la mañana. ¿Aló? Sonia. Sonia. ¿Aló, aló? ¿Ya? ¿Aló? ¿Ya? Está bien. Bueno, muy buenas tardes para todos. A todos los presentes, a todos los que nos están viendo por internet. Buenas tardes. En la tarde de hoy tenemos un tema muy especial que es la obsesión. Antes de eso, como siempre, vamos a escuchar el mensaje del Grupo Infanto Juvenil que nos trae para esta tarde. Yo soy Santiago del Grupo Infanto Juvenil y este es un mensaje de momentos de salud de Juana de Ángeles. Se llama Vida Renovada. La dádiva más extraordinaria de la que existe es la vida. Se manifiesta de diversas formas en obediencia a ciclos rítmicos con objetivos establecidos. No hay modo de evitarla, ni siquiera se puede postergar su cadencioso destino rumbo a la perfección. La vida se renueva sin cesar y ese fenómeno forma parte de su proceso. Lo que no se renueva muere, se transforma, perturba el mecanismo existencial. En particular, la vida humana es un don supremo que debe ser preservado y utilizado con eficiencia, dilatándola al máximo a fin de recoger los beneficios que proporciona. Emanación divina, la vida es la presencia de la energía superior que se manifiesta en todas partes. Aspirar e impregnarse de esa energía vital es un acto de inteligencia aplicado a preservar y ampliar las conquistas. Ese incesante flujo de energía eclosiona las posibilidades innatas del ser y éste percibe la gloria y la alegría de vivir. Gracias. Bueno, entonces esta tarde William Flores, compañero aquí de la institución, va a disertar sobre este tema, ¿qué es la obsesión? Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo soy obsesivo y voy a ensayar otra vez. Es que para efectos de la transmisión sí necesitamos las pilas. No. Bueno, vamos a procurar hablar un poco más fuerte entonces. Una vez más, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a nuestra institución. Hoy, pues como el título lo anuncia, hemos querido abordar este tema de la obsesión desde el punto de vista espiritual, de la doctrina espírita, del espiritismo, ¿no? Porque como vamos a ver de pronto en una diapositiva, hay en el conocimiento del ser humano, del psiquismo humano, pues hay otros conceptos de obsesión que ya, digamos, la psicología profundiza y trata, ¿no? Entonces hoy lo vamos a tratar desde el punto de vista espiritual que nos compete, para que tengamos un panorama más amplio que nos brinda el espiritismo, ese conocimiento, esas disertaciones a través de esta problemática, que en realidad es una problemática que tiene muy abatida nuestra humanidad hoy en día y que obedece tal vez a unas causas que vamos a tratar en el transcurso de estos minutos de compartir con todos cada uno de ustedes. Para iniciar, pues he encontrado en la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, esta definición de obsesión, y ellos dicen que es una perturbación anímica producida por una idea fija. Algo tendrá que ver de pronto con la definición que da Kardec respecto a lo que es una obsesión. Sin embargo, la traemos hoy a colación para determinar y para contextualizarnos, como lo hablamos al principio, que las ciencias de la naturaleza del ser humano, como la psicología, pues ya la vienen profundizando desde su conocimiento. Precisamente es Allan Kardec en el libro de los medios, del numeral 237, que nos habla acerca de este flagelo espiritual de nuestra humanidad. Y hablando de nuestra humanidad, la humanidad de nuestro planeta Tierra, que es nosotros los que estamos aquí encarnados, pero también los desencarnados, porque allá venimos
y para allá retornaremos. Nos dice Kardec que en ese numeral, que entre los escollos que presenta la práctica del espiritismo, debemos colocar en primer lugar a la obsesión, es decir, el dominio que algunos espíritus ejercen sobre ciertas personas. Se produce exclusivamente a través de espíritus inferiores, que pretenden dominar, pues los espíritus buenos no imponen ninguna coacción, es decir, no nos obligan, no nos limitan ni nos trazan un parámetro. Los espíritus superiores respetan nuestro libre albedrío. Entonces, como nos dice Kardec acá, en el libro de los Mediums, es decir, el dominio que algunos espíritus ejercen sobre ciertas personas. Y hoy en día nuestra sociedad, nuestra humanidad, como lo anunciamos, estamos pasando por unos momentos difíciles en este periodo de transición planetaria. Y hay esto, hay espíritus que ejercen ese dominio, esta influencia, y a veces obligan o inducen a nosotros, los seres humanos encarnados, a tomar decisiones equivocadas para nuestro propio progreso espiritual y moral. Como por ejemplo, no en todos los casos, pero sí la mayoría de casos de suicidio, donde la persona empieza a sentir una patología depresiva y eso lo conduce a tomar una decisión. A veces las ciencias del ser humano, pues cuando ya vayan más allá del ser, del plano físico como tal, y profundicen sobre los aspectos del alma, pues tratarán estas enfermedades que pienso que hoy en día ya las están tratando con mayor profundidad, ¿no? Buscando realmente la verdadera causa de estos acontecimientos nefastos que suceden en nuestra sociedad y que vienen sucediendo desde hace mucho tiempo atrás, inclusive en grupos, ¿no? Grupos, obsesiones colectivas, que ya más adelante vamos a tocar el tema. Entonces es una influencia, y nos dice Kardec que es a través de espíritus inferiores. No que sean, digamos, nosotros, no es que seamos superiores a otros, pero ya hemos ganado un bagaje espiritual que nos permite tener un nivel sobre la escala espiritual. Pero hay otros que todavía no dominamos nuestras malas tendencias, nuestras malas inclinaciones, y nos convertimos precisamente en eso, en espíritus perturbadores inferiores, porque los espíritus superiores, como nos dice Kardec, no coaccionan, es decir, no nos obligan ni nos someten, respetan nuestro libre albedrío. En este mismo capítulo, Allan Kardec, en el capítulo 23, nos habla acerca de la obsesión y profundiza no solamente de las clases de obsesión que hay, sino también de las causas que pueden haber y los tratamientos que puede ser para este tipo de perturbaciones espirituales. Hoy vamos a traer solamente las clases para que nos contextualicemos todos y nos pongamos como en qué lugar puedo estar yo, porque a veces uno creería que no, yo estoy bien, estoy equilibrado, pero si nosotros indagamos nuestro ser, nuestro comportamiento, nuestro relacionamiento con cada uno de los que tenemos en nuestro vivir, ¿será que de pronto no tenemos por ahí algún perturbador, algún espíritu que no quiere dejarnos progresar espiritualmente? Eso lo analizaremos cada uno al interior de nuestras vidas y de nuestra cotidianidad. Entonces, Allan Kardec nos habla de la obsesión simple, y él dice que es la más común. ¿Y por qué es la más común? Porque es la que menos nosotros somos capaces de identificar. ¿Por qué? Porque surge a través de un pensamiento, una sugerencia, un comentario. Entonces, aquí hubo una charla espectacular que para el que la quiera ver nuevamente está en nuestro canal de YouTube, que habla de la susceptibilidad y que nos la dio Martica. Esto puede ser un campo de acción para nosotros entrar en sintonía con espíritus inferiores, como nos decía Kardec, y alejarnos de nuestras tareas y nuestros compromisos. En este campo espírita que estamos, pero también en otros campos de desarrollo, de compromisos que tengamos en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque estos espíritus empiezan con ese pensamiento y nos analizan. Entonces ven que determinada persona está desarrollando una labor de beneficencia, de bien, para su propio progreso y para el de una comunidad, una sociedad.
como hay espíritus perturbadores que se dedican a analizar este comportamiento porque ellos dicen que van en contra del Maestro Jesús. Y el Maestro Jesús nos dio un legado de amor, de caridad. Entonces hay comunidades como esta que nos dedicamos a ciertas tareas en beneficio propio, porque tenemos muchas deudas aún que rescatar, pero también de una sociedad. Y estas entidades espirituales que no son tan evolucionadas, que no gustan de estas tareas, pues precisamente empiezan a analizarlos a cada uno y tienen la paciencia que no tenemos nosotros. Entonces hacen una programación y nos analizan. Entonces nos dicen, le dicen o hacen sus planeamientos, dicen, este es muy susceptible, este es muy de mal genio, este es muy perezoso, y comienzan a trabajar nuestras debilidades para poder alejarnos de una tarea en beneficio propio y espiritual. Y ahí se crean a veces conflictos, ahí se crean a veces disputas innecesarias, y podríamos estar siendo víctimas simplemente de eso, de una obsesión simple. El tema de la obsesión es un tema fascinante que, como vuelvo y lo digo para que lo quiera profundizar, el libro de los medios es un buen libro para que pueda tocar este tema. Pero él nos habla también de la subyugación. Bueno, ahí me salté porque primero es esto, la fascinación. El orden es obsesión simple y fascinación. Hay un obsesor, no, hay una equivocación. La fascinación, que es la segunda etapa, digamos como analiza Cárdenas ahí, los tipos de obsesión, es precisamente cuando aquellos espíritus empiezan a generar una idea fija sobre alguien y la persona se cree eso. Es decir, me implantan esta idea y esa es la verdad y yo me siento fascinado, y si alguien me dice que esto es mentira, no esto, lo que me diga el espíritu, porque estamos hablando de un espíritu que transmite el pensamiento, eso es. Y sucede en el campo espírita y sucede en las comunidades, en las sociedades común y corriente. Tal vez de pronto, a veces como se hablaba en el curso, quién sabe si algunos de nuestros dirigentes políticos estén en ese campo, no lo podríamos determinar, pero sería un análisis importante para hacer, porque a veces nos fascinamos con una idea que creemos que es la verdad. Que sí, también, como dice Martica, nos fascinamos por el dinero. Bueno, sí. Bueno. A mí me gusta hablar en plural, pero no fascinado. No necesariamente que esté fascinado por el dinero, ¿no? Pero sí, eso, Martica. Entonces, desvirtúan su real tarea que tienen como gobernantes. Y puede detrás de eso haber ciertas entidades espirituales que no gustan de esas tareas, que no, mire, desvíe esto para hacer esto. Pero eso es un tema, digamos, más profundo. Porque la fascinación, sobre todo las tareas mediúnicas para las personas que les gusta interiorizar esos conocimientos en la mediunidad, pues es un escollo que hay que superar, la fascinación. Y este que me lo salté, que lo puse al revés, que es la subyugación. Digamos que es uno de los procesos obsesivos más profundos y más fuertes que hay en nuestra sociedad. Tenemos que se acomoden para que puedan escuchar bien, tranquilo, para que hay sillas también desocupadas, pero si necesitan, no hay necesidad de sacar. Tenemos que se acomode para poder seguir el libro conductor. Ya están cómodos. Entonces, como hablábamos, la subyugación es, digamos, un proceso ya más profundo, un tipo de obsesión más profunda, porque genera en la persona que tiene esta subyugación la inhabilidad de su cuerpo motor, por llamarlo así. Es decir, el espíritu, sin introducirse en él, porque un espíritu, un cuerpo no puede habitar, no puede tener dos espíritus, entonces genera un yugo, como dice el profe, que somete a la persona, la hace, digamos, dependencia de él y
la manipula en el sentido de controlar sus centros motrices, por llamarlo así, Fabio, motores, y es donde se ven los casos, entre comillas, de poseso, ¿no? Que en esa época lo determinan así, y Allan Kardec lo estudia en este capítulo más adelante. Entonces es una obsesión ya más profunda, genera un vínculo del espíritu desencarnado con la persona encarnada que controla sus centros de fuerza y no permite que él mismo lo maneje. Entonces ahí es donde se ven casos como estos que hemos analizado, como estos que vengo de los procesos, de las personas que tienen una disposición también, porque hay que tener la disposición mediúnica para ese intercambio espiritual sin la voluntad de la persona, sin la voluntad del medio, porque es un medio, y lo subyuga, hay un yugo. Entonces esas son las tres clasificaciones: la simple, la primera, la fascinación y la subyugación. Para el que quiera profundizar, está en el libro de los medios. El orden es este y este, aunque aquí me salté, no sé por qué. Sigamos. Bueno, pero ¿cuáles serían las causas? Debe haber algunas causas, ¿no? Porque ahí está el compendio, está unos conceptos, hay unos tipos de obsesión, pero ¿cuáles creemos nosotros que pueden ser las causas para este tipo de obsesiones? Deudas del pasado. Deudas de un pasado. La baja condición moral. La baja condición moral significa. Pueden ser múltiples las causas, ¿no? Tenemos que nos dice Allan Kardec y lo reforzamos. Las causas de la obsesión varían según el carácter del espíritu. A veces se trata de una venganza que éste ejerce sobre un individuo que lo perjudicó en esta vida o en existencias anteriores. Y digamos que esa puede ser la más común sin ser la única. Todos los que estamos acá, todos traemos deudas de un pasado espiritual. La doctrina espírita es reencarnacionista. Venimos de múltiples existencias. No sabemos cómo nos hemos comportado en otras vidas. Esta con seguridad que es la mejor que tenemos, porque estamos acá, porque hay un despertar a un conocimiento espiritual. Entonces esta existencia ya es la mejor. Me decía un compañero espírita que ya está en el mundo espiritual: ya el mal que usted hizo, ya todo el mal que podía hacer ya lo hizo, ahora está en otro camino diferente. Pero traemos un bagaje espiritual, traemos unos compromisos. Hoy en el curso se hablaba, en el curso básico a las 3:30, se hablaba de una ley de sociedad. Entonces nosotros venimos de múltiples existencias donde hemos convivido con muchos seres a nuestro alrededor. ¿Cómo nos hemos portado? No sabemos sino de esta existencia cómo nos hemos portado por ahora, porque cuando desencarnamos sí nos muestran el librito allá y nos dicen: ve acá usted, en esta está muy bueno, pero todavía tiene unos compromisos. Entonces eso genera que tengamos esas deudas del ayer. Esa podría ser una causa espiritual, que es la más común, pero habrá otras. Y Manuel Filomeno de Miranda, que es uno de los autores espirituales, a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco, él es un experto en los temas de obsesión. Y él tiene un libro que se llama Entre telones de la obsesión, acá no lo tenemos, donde narra y dice: mire, también está el odio, el rencor, el orgullo, la envidia, todas estas falencias morales que tenemos nosotros y que creemos que no, eso simplemente es mi forma de ser y yo soy así y así nací y estoy tratando, y resulta que nos podemos generar un vínculo espiritual con entidades de ese tipo. ¿De cuál tipo? Que gustan de esos sentimientos. ¿Por qué razón? Porque hay espíritus que no gustan de la felicidad de otros. Puede que no haya una obsesión porque no hay un compromiso espiritual de un ayer, pero simplemente el verlo feliz me genera una rabia, entonces procuro que sea infeliz. Y la persona, nosotros, con nuestros pensamientos nos vinculamos a través de esos pensamientos, de lo que hablamos, de odio, de rencor, de venganza, pues generamos un vínculo, una sintonía con ellos. No necesariamente, como decíamos, hay una causa espiritual de un ayer, pero si hay una sintonía espiritual con nuestras debilidades morales que hacen que nos vinculemos a estos grupos o a estos espíritus
hermanos nuestros, por supuesto, que gustan de eso y nos perturban y nos generan incomodidades. Y si no, nosotros podemos analizar nuestra cotidianidad, porque a veces nos generamos conflictos que si después con cabeza fría los analizamos, vemos que su causa ha sido una causa muy simple. Y uno dice, pero yo por qué contesté así, o yo por qué hice esto, o tal vez si hubiera esto, y de una cosa tan simple se puede generar un problema que inclusive puede acarrear consecuencias dolorosas, como se vive en nuestra sociedad, ¿no? Vemos los niveles de intolerancia que tenemos hoy en día, es tenaz. Bueno, hablamos entonces de la sintonía espiritual. Nuestros pensamientos son ondas mentales y son un emisor. Y como están emitidas, siempre hay un receptor. Se envía la onda y hay un receptor. ¿Qué tipo de onda mental es la que nosotros vamos a emitir? En eso es lo que tenemos que trabajar. Y en eso es que tenemos que esforzarnos, precisamente para conectarnos con espíritus mejores. Y para que aquellos con los que tenemos procesos de ley de causa-efecto, pues también vean en nosotros un cambio y una mejora, y a través del ejemplo podamos coayudarnos. Siempre que hay una víctima está el verdugo. En los procesos de obsesión, cuando se dan, siempre pasa eso. Uno no lo percibe ni lo ve así, digamos, con los ojos del cuerpo. Pero si viéramos las realidades espirituales de los casos de obsesión que se tratan, y si analizáramos el bagaje espiritual de esos dos espíritus que están en litigio, pues nos daríamos de cuenta que hay ahí compromisos espirituales. Hay una lucha aflictiva de múltiples existencias que vienen y venimos, algunos casos inclusive de cuando nacen bebés, ¿cómo se dice, Fabio? Que vienen en un solo, compartiendo un solo siameses. Inclusive nos dicen, o las narraciones espirituales, la información espiritual que hemos tenido acceso a ella, que han sido espíritus que han sido comprometidos durante múltiples existencias, y la espiritualidad superior los pone una vez como padre e hijo, después como hermanos, después como primos, y siguen en ese odio y en ese rencor, y continúan, y no se perdonan, y se dan duro, hasta que la ley de causa y efecto los reúne para que compartan un solo cuerpo físico, compartan diferentes órganos, por ejemplo, un corazón, una parte del cerebro, y de esa forma se perdonan, porque se necesitan uno al otro, porque en algunas separaciones de esas, los casos de supervivencia no son tan largos, ¿no? El tiempo de vida que ellos tienen no son periodos tan largos cuando hacen esas intervenciones quirúrgicas. Entonces tienen que cohabitar con un solo órgano. E inclusive, y estando así, algunos ni siquiera se perdonan. Uno puede analizar esos casos y a veces son fuertes, porque todavía hay y se odian. El odio es tan profundo que queda marcado en su perispíritu ese resentimiento. Entonces la espiritualidad los reúne ahí para que puedan compartir un solo órgano físico y perdonarse. Entonces cuando uno de esos esté en el mundo espiritual y el otro esté acá, pues va a ser la víctima y el verdugo, hasta que a través del perdón podamos reconciliarnos y podamos nosotros progresar. Crear condiciones de superación de sus propias inferioridades, que estamos diciendo. Porque es que los problemas de obsesión sí son fuertes. Hemos tenido y hemos podido ver manifestaciones difíciles de espíritus muy endurecidos, pero hay una razón de ser, y la obsesión se debe del punto de vista como un aprendizaje, como ¿por qué yo? ¿Por qué estoy pasando por estos momentos? ¿Cuál puede ser la causa? Desde ese momento, desde el punto de vista espírita, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón?
Allan Kardec y la doctrina espírita tiene un conocimiento bastante amplio de las causas de nuestras aflicciones y también de los tratamientos que más adelante vamos a plantear algunos. Pero la obsesión es un problema que hoy en día, se ha venido incrementando, también por nuestras costumbres, por nuestra, como decía Martica, por nuestras fallas morales, porque hemos abandonado un poco la espiritualidad y nos hemos dejado llevar por estas condiciones de hoy en día en nuestra sociedad, que son un poco más livianas y más terrenales y más de acá. Entonces, el planeta, el mundo, nuestro planeta Tierra, como lo decíamos, nuestra humanidad espiritual es 3 veces quizás mayor que la que está encarnada. Entonces, hoy tenemos mucho vínculo espiritual, hay una interrelación constante, entonces tenemos que vigilar nuestros pensamientos, nuestro actuar, nuestra vida cotidiana. ¿Qué nos hace daño? ¿Y qué nos conecta con este mundo espiritual inferior que se dedica precisamente a eso, a generar discordias, a generar conflictos en nuestras familias, en nuestras casas espíritas, en nuestra sociedad? Este libro que les nombraba, Entre telones de la obsesión, de Manuel Filomeno Miranda, nos trae lo siguiente: el pensamiento es siempre la dínamo rigurosa que emite ondas y que registra vibraciones en permuta ininterrumpida que se lleva a cabo en las diversas bandas que circundan la Tierra. Lo que nos venimos explicando es un dínamo, o sea, una máquina generadora. Estamos en constante emisión de pensamientos. Entonces la calidad de nuestros pensamientos es las que tenemos que vigilar. Porque nosotros, si nos conectamos con pensamientos de odio, de venganza. Aquí una vez le escuché una charla a Orlando Villarraga, donde él explicaba cómo los pensamientos educarlos. Él decía, no, los pensamientos, eso cuando se le ocurre un pensamiento así como negativo, haga así más bien como que son moscas y las espanta. Pero mentalmente no, porque si uno va por ahí haciendo así, pues no van a creer que está muy cuerdo. Pero era una idea que nos decía. Entonces, ¿por qué estoy pensando esto? Entonces, ¿por qué me llegó este pensamiento de rabia? Tal vez puede ser mi propia imperversión, probablemente, pero no será más bien que de pronto hay algo que quiere perturbar o que me quiere sacar de una labor de asistencia y promoción social, de una labor de altruista que estoy llevando a cabo en cualquier de los aspectos que la vida nos coloque, porque la caridad hay muchas formas de hacerlo. Entonces es una onda mental, nuestro pensamiento, y va y viene. Entonces, así como emite, también recibe. Entonces, va y viene, entonces tenemos que vigilar mucho nuestros pensamientos, precisamente para no entrar en esos campos vibratorios de estas entidades espirituales que gustan. Y no lo decimos porque seamos superiores, porque tal vez nosotros en algunas existencias también estuvimos por allá pasando, siendo obsesores de otro, inclusive en esta, vamos en ese camino. Entonces tenemos que mejorar y procurar nosotros modificar, porque cuando nosotros modificamos nuestro actuar, por extensión modificamos el que nos acompaña. Yo tuve una experiencia aquí para los despiertos que hace tiempo ya, no sé cuánto tiempo que comenzaban nuestras tareas mediúnicas, no la casa espírita, sino yo. Y en ese entonces tuvimos la participación de un medium notable que llegó y nos acompañó en esta tarea, una reunión especial de práctica de desarrollo de mediunidad. Se hizo la oración, se hizo el estudio y pasaron las comunicaciones. Entonces, en una de esas, pues un espíritu empezó a comunicarse a través de este medio y empezó a reclamar y decía: pero es que aquí está, pero es que este me hizo daño, pero es que mire todo lo que me causó. Entonces yo, como andaba en mi periodo de aprendizaje, obviamente ya tenía el condicionamiento necesario para estar en esa reunión y no salir perturbado. Entonces yo pues abrí mis ojos para ver qué entidad era, qué era lo que estaba haciendo. Y el espíritu, obviamente incorporado, me estaba señalando a mí. Y yo que entonces hice una oración, le di gracias a Dios por esa oportunidad que me daba de reconciliarme, y mentalmente empecé a pedirle perdón por las faltas que le hubiese causado y que no recordaba, pues porque estaba en esta existencia y estaba en el cuerpo físico.
Y el espíritu de Fabio, que era el director en ese entonces, hoy en día es Nortica, con mucho amor y desagresión, lo esclareció, lo llevó a buen término y el espíritu se fue, tranquilo. Y yo pensaba que el espíritu venía con Fabio, no conmigo. Porque claro, los espíritas obsesados no, perturbados no, mentira y es un error. Todos y cada uno de nosotros tenemos compromisos y hay que estar muy vigilantes en nuestro actuar, en nuestras susceptibilidades. Y eso fue una experiencia enriquecedora que ni siquiera la ha contado, ni siquiera a Fabio creo que la ha contado. Entonces démonos cuenta cómo también el mundo espiritual nos ayuda a todos. Bueno, entonces ahí hablando de la obsesión, pues vamos a tocar aquí algunos tipos, por llamarlo así, de obsesión, o de qué forma se da, ¿no? La más común es ¿de qué? Desencarnado a encarnado, ¿no? O sea, de allá para acá, que es la más común, ¿no? Y se da ¿por qué? Por nuestras fallas morales, como decía Marquita, o por nuestros compromisos espirituales. A veces no necesariamente tiene que haber un compromiso espiritual, pero sí nuestros vicios morales hacen que se nos acerquen estos espíritus. Por eso dice por ahí el adagio popular, que ¿cómo es que si a los borrachitos los cuida su ángel, o que cada borrachito tiene su ángel o algo así? Pues claro, tiene un espíritu que no quiere que ese proveedor de eso pues desencarne, entonces lo cuida, lo lleva para la casa, le muestra el camino, porque él, en ese proceso de obsesión, de desencarnado a través de los vicios, él no tiene un cuerpo físico donde tener esas sensaciones, entonces él fluídicamente absorbe eso. Cuando nosotros, o los que les gustan los vicios, el cigarrillo, el alcohol en este caso, andamos o andan en esos campos, se emite una onda, se emite un fluido que estos hermanos, estos espíritus lo absorben, y por eso esos procesos de vicios morales y de este tipo son tan difíciles a veces erradicar. ¿Se puede? Por supuesto que se puede, hace falta una voluntad profunda, pero aquí la doctrina espírita nos brinda ese conocimiento de cuál puede ser la causa, precisamente eso, de esas obsesiones tan profundas que no nos permiten alejarnos a veces, ¿no? Y es que resulta que hay un connubio, pues, una sintonía espiritual para que se dé. También pues por lo que ya hemos hablado, por nuestros sentimientos, porque eso también genera que haya esos tipos de perturbaciones de allá para acá, los sentimientos de odio, de rencor, y eso sí se puede convertir pues en una causa más profunda. Aquí podría ser de que a qué. Ya estamos de desencarnado a encarnado. Encarnado. No veo bien en la película. Entonces, de encarnado a encarnado. ¿Sea o no sea? O más frecuencia, ¿no? Y ahí es donde dicen, no, pero es que usted sí es obsesivo. Pero es que ese novio que se gasta usted, tal vez haya algo de razón, ¿no? Porque sí se puede dar. ¿Por qué? Pues a través de ondas mentales, como ya lo habíamos dicho, que emitimos. Entonces la proyectamos esa onda y mantenemos telementalizada, por llamarlo así, la persona a través del odio, y generamos eso, entonces estamos generando una obsesión de encarnado a desencarnado, porque es que este vecino que yo tengo acá es que es de lo peor, es que no sé qué, y le damos vuelta, y si no tenemos con quién hablar, entonces mentalmente, y busco la forma, y cómo le voy a dar la caída, entonces estamos generando una onda mental hacia él, por ese odio, y se convierte tal vez en un proceso de obsesión entre encarnados. Pero también esto, ¿no? El amor desvariado, ese amor que es pasional y que vivimos hoy en día, ¿no? No todo, no la gran mayoría, pero sí en algunos casos. Ese amor que solamente es pasión y que no es de corazón. Entonces, cuando es así, cuando es pasional, cuando solamente se hace a través del instinto, pues cuando se acabe esa magia, pues esa fuerza generadora ahí en el centro neurológico genésico, cuando se acabe la pasión, entonces se acaba todo. Pero cuando está en el furor, entonces que es mío o es mía, se genera un tipo de obsesión entre los encarnados. Porque cuando es amor natural, hay respeto, hay comprensión, hay confianza.
miramos otra que también puede ser. Ya vimos desencarnado, encarnado y entre encarnados. ¿Y esta cuál puede ser? Encarnado, desencarnado. Esa es una que también se puede dar, porque tenemos apegos. Porque aún hoy todavía, gracias a Dios, en el año de 1857, el 18 de abril, llegó para nuestra humanidad, se publicó el libro de los espíritus. Y en el libro tercero, que habla del mundo espiritual, nos dice todo cómo es el mundo espiritual. Entonces nos están abriendo una luz para que los procesos de duelo los vivamos. No quiere decir que uno no va a llorar, y ya ha pasado que desencarna un familiar, un ser querido. No, es que usted es espírita, entonces no va a llorar. No, hay que vivir nuestro duelo. Pero la doctrina espírita nos da ese consuelo, nos dice, mire, ya se va a encontrar, él no ha muerto, él no ha desencarnado. Entonces a veces generamos ese tipo de obsesiones porque tenemos ese apego y seguimos generando ese pensamiento hacia ese ser querido que partió, que regresó al mundo espiritual en las condiciones que haya regresado. Entonces, en lugar de hacer una oración y meditar por él, le transmitimos nuestras tristezas, nuestro dolor, y entonces, ¿qué hacemos? Pues el pobre allá y uno acá, ¿qué puede hacer? Se va a entristecer también y lo va a inclusive perturbar. Entonces, al ver que no puede hacer nada, oiga, pero yo estoy acá y no, yo estoy vivo, y ella, ¿por qué me llora? O él, ¿por qué me llora si yo estoy vivo? Entonces podemos generar ese tipo de obsesión. Y hay otra que no la tengo acá. ¿Cuál otra podría ser? Desencarnado, encarnado, entre encarnados, y de aquí para allá, o sea, de allá para acá, de aquí para allá, y así. ¿Cuál otra puede ser? Desencarnado. Desencarnado. Están despiertos, no todos. Desencarnado a desencarnado. Entre espíritus. Porque el mundo espiritual es nuestra patria espiritual, y allá también hay auxilio espiritual, allá también hay evolucionados, como es el profe, y también hay grupos espirituales que se dedican a eso, a perturbar a otros encarnados. ¿Con qué fines? Tal vez, como Manuel Filomeno de Miranda lo habla en algunas de sus obras, a destruir casas espíritas. Las técnicas de obsesión a veces son tan avanzadas, y como hablaba Fabio en su curso, a veces van más allá por el lado del progreso, que es lo moral, que tienen técnicas que implantan en unas personas chips o plus en sus centros neurofluídicos, puede ser por acá, para telementalizarlos. Y entre desencarnados se da. Como hay una falencia moral, entonces se utiliza mucho el hipnotismo, la telementalización, para obsesar a un espíritu y cometer, digamos, ciertas tareas que ellos se encargan, como atacar a un centro espírita, como una fundación que está haciendo bien. Y son espíritus que son endurecidos, que son hermanos nuestros también, pero que actúan de esa forma en estos procesos de obsesión de desencarnado, yéndonos al campo de esas tareas destructivas, pero también pues porque si partieron ambos al mundo espiritual y no se reencuentran o tienen todavía esos odios o ese amor desvariado, pues también se pueden perturbar. ¿Qué hacer? Entonces, con toda esta información, bueno, pero eso está como tanta obsesión por ahí volando, y uno, pues, ¿qué hacemos nosotros? Porque decimos, sí, Kardec nos plantea esto, que hay obsesión simple, que hay fascinación, que hay subyugación, que está desencarnado, que aquí para allá, que allá para acá, que así, que allá también. Entonces, pero ¿qué haríamos nosotros? Hay pues, tratamientos desde el punto de vista espírita, y en nuestra casa espírita, tratamientos para eso, para la obsesión. Por eso hicimos la claridad que estamos en el centro espiritista, porque de pronto alguien, un profesional del campo de la psicología, pues dirá, no, sí, es que hay un tratado, y es respetable y es muy loable esa profesión, pero nos compete a nosotros hablar de la obsesión espiritual y los tratamientos de la obsesión, porque estamos hablando de obsesión espiritual. En el libro de los espíritus, en esta pregunta 435, Allan Kardec pregunta: ¿puede uno por sí mismo alejar a los espíritus malos y liberarse de su dominación? Claro que sí. Siempre se puede sacudir un yugo cuando se tiene la firme voluntad de hacerlo. Entonces nos toca voluntad. A veces flaqueamos, y es normal porque estamos en ese proceso.
Pero lo que no es normal es quedarnos ahí, no, es que yo soy así y ya así me quedé y ahí voy. No, si tenemos un conocimiento espiritual de todas estas realidades, pues tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Y el mundo espiritual nos dice, siempre se puede sacudir un yugo cuando se tiene la firme voluntad de hacerlo. Y en la pregunta 479, Ana Carles dice, ¿la oración es un medio eficaz para curar la obsesión? La oración es un auxilio poderoso en todo. No obstante, debéis saber que no basta con murmurar algunas palabras para obtener lo que se desea. Dios asiste a los que actúan y no a los que se limitan a pedir. Es preciso, pues, que el obseso haga por su parte lo necesario para destruir en sí mismo las causas que atraen a los espíritus malos. Veas el libro de los medios, capítulo acerca de la obsesión, que eso les decía que trataba eso. Entonces nos dice Kardec, el mundo espiritual, que sí, la oración es importante, es muy importante y nos conecta con Dios, pero también nos decía con el Evangelio, ayúdate que el cielo te ayudará. Entonces ayúdate, yo me conecto a través de mi pensamiento, pero también veo como yo veo que es lo que me está haciendo daño y recapitulo mi actual para poder liberarme de ese tipo de perturbación. Digamos que en el centro espírita, aquí, esta foto es cuando esta mata estaba con café, ahora no sé. Está bonita. Tenemos pues también el servicio de tratamientos para ese tipo, porque nosotros... ¿Para la adicción al tinto? No, a veces se pierde el café. Los centros espíritas y la doctrina espírita nos brindan una información profunda, pero también nos dan las herramientas para que podamos nosotros, a través de ciertos tratamientos, pues desvincularnos. Obviamente, como decía Cárdenas en la pregunta anterior, ¿no? Poniendo nuestra parte, haciendo nuestro esfuerzo. No solamente voy al centro espírita y ya todo bien la conferencia, porque nosotros podemos estar en este momento teniendo algún tipo de perturbación. Y como tú dices, entramos al centro espírita y el espíritu obsesor se puede quedar tomando un tinto allá. Esperemos que salga, que él vuelve a hacer lo mismo, no cambia, es igual. Entonces, para que dejémoslo allá, que escuche y cuando salga, volvemos otra vez. Porque es que lo que más genera un cambio y una desvinculación, un proceso obsesivo, es nuestra transformación moral. Porque a través del ejemplo, porque si tenemos este tipo de pensamientos, este tipo de perturbaciones, si hay alguien que está enseñándome, no, pelee, sea así, no, pero si yo modifico, digo, no, pero yo por qué voy a pelear, por qué voy a enojar por esto, por qué voy a tratar mal al Señor que pasa en la cicla, no, yo a través de modificar mi comportamiento por extensión, también él va diciendo, no, pero ya como que no lo veo tan blandito, ya como se y por qué no, después de ser un enemigo de un ayer, por ser del año pasado, se convierte en un amigo nuestro y nos acompaña en nuestras actividades, como lo hacen algunos que yo conozco conmigo. Pues hay un atendimiento fraterno, que es un saludo, una bienvenida, una terapia con fluidos magnéticos aplicados del plano físico espiritual, una terapia de paces, transformación moral, lo que hablábamos, el cambio es importante en nuestras vidas para bien. La oración, terapia, hogar centro. Nosotros recomendamos siempre en esos procesos, porque hay que extender este amparo espiritual hacia nuestros hogares, dedicar una hora específica en la semana de nuestros días para coger el Evangelio según el Espiritismo y hacer un momento de oración, un momento de reflexión, para crear en la casa también ese amparo vibratorio que lo conecte con la entidad que lo está ayudando y por extensión a los desencarnados que están ahí. Reunión especial para perturbaciones espirituales que hay en centros espíritas, que no son públicas por supuesto, pero que se tienen. Terapias desucesivas también, se fue, como las que hablábamos inclusive con la experiencia que yo tuve, que no fue programada, pero se dio, gracias a Dios. Pero también hay ese tipo de terapias, porque el espíritu desencarnado, el obsesor, como llamamos acá, que es un hermano nuestro, también tiene necesidad. Es un espíritu que sufre tal vez porque se ha sentido engañado, porque se ha sentido traicionado, y ve y cree que la única forma de alivianar su pena es perturbando, obsesando o vengándose.
Entonces, cuando se da cuenta que eso no es así, que la terapia del perdón es la terapia de liberación total. Alan Kardec, en el libro de los medios, ítem 254, dice: el medio más efectivo para combatir la influencia de los espíritus malos consiste en acercarse todo lo posible a la naturaleza de los buenos. O sea, ¿cuál es la naturaleza del espíritu bueno? Preguntaríamos. ¿Cuál es? Ser bueno. No vamos a ser, digamos, Gandhi, porque no podríamos, pero ser lo mejor. Nosotros tenemos un modelo y guía de nuestra humanidad, que es el Maestro Jesús. Entonces habría que preguntarnos, ¿qué haría Él en estos casos? Es luchar a veces contra nuestras propias imperfecciones, nuestros orgullos a veces. ¿Cómo haríamos eso? A ver, en la pregunta 919, si estoy mal, 909, del libro de los espíritus, se me olvidó escribirla acá. Alan Kardec dice: ¿cuál es el medio práctico más eficaz para mejorar en esta vida y resistir a la inclinación del mal? Incitación, ¿qué digo? Inclinación. Uy, parecía, pero no, nada que ver, es diferente. ¿Cuál es el medio práctico más eficaz para mejorar en esta vida y resistir a la incitación del mal? Transformar nuestros defectos. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice el mundo espiritual. El sabio de la antigüedad os ha dicho: conócete a ti mismo. ¿Y qué importante es eso? Conocernos de vez en cuando, hacer esa introspección y decir: bueno, ¿cómo soy yo? ¿Por qué me irrita esto? Si eso que me irrita me hace daño, entonces si me hace daño, ¿por qué no lo modifico? Sí. ¿Cierto? Es que a veces uno lo ve así en las palabras muy bonito, pero cuando llega a la realidad, subas un Transmilenio y verás que se conoce de ti mismo y lo olvida. Pero hay que hacer los esfuerzos. O en las horas de la noche, como nos recomendaba San Luis. Mirar a ver, yo a quién le hice daño, yo cómo me comporté hoy. Pero no para martirizarnos, ni para entonces, ay no, es que yo ahora qué voy a hacer, yo soy muy de mal genio. No, pues cambie, ya. Entonces conocernos para cambiar y mejorar. Juan Angeli nos dice en este apartado, muy bonito: si disculpas al acusador, eres mejor que él. Si perdonas al enemigo, te encuentras en más feliz situación que él. Si ayudas a quien te hiere, sea por el motivo que sea, lograste ser un hombre de bien, un verdadero cristiano. Y eso hemos tenido nosotros, misioneros, por llamarlo así, del que hablamos, Gandhi, ¿no? Ese ejemplo de pacificador y tolerancia que tuvo ese ser. Él era un espíritu superior, sin necesidad de ser espírita o ser determinado. Él tenía su filosofía espiritual. Y si no estoy mal, en alguna de sus frases célebres que él dijo, él decía que los cristianos no comprendíamos Jesús. Imagínense la elevación espiritual de ese ser. Y él perdonaba todo lo que le hacían. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos esta frase como terapéutica? Es que el perdón, a través del perdón, es la liberación de esos procesos obsesivos. Te liberas, es como si te sacaran de ese vínculo que hay entre esos dos litigantes, que como hablábamos pueden ser de deudas de un pasado espiritual, ¿no? Nuestro modelo y guía de la humanidad. El hombre que vino hace más de 2000 años y nos dejó todo un legado de amor, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, que nos enseñó a través del perdón cómo podríamos ser felices. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo a seguir en nuestras vidas y en nuestra cotidianidad. Porque cuando la humanidad y nosotros renovemos aquello que nos hace mal, pues seremos felices. Y tal vez nos encontraremos con Él, que hace más de 2000 años pasó. Y esos compromisos espirituales y esas perturbaciones que agobian nuestra sociedad hoy en día, pues desaparecerán y ya se están dando. Y seremos mejores y llegaremos a estar en esos mundos avanzados, donde no haya tanto dolor, tanto sufrimiento, donde nuestros objetivos sean más espirituales. Ahí vamos, ahí estamos en ese camino. Podemos hacer nuestros mayores esfuerzos. Depende,
como dice el Espíritu de verdad, de la voluntad que tengamos. Hay unos conocimientos de los procesos sucesivos. Cada uno de nosotros y cada uno de los que estamos acá podríamos hacer esa introspección y decir, yo, ¿cuándo me estoy vinculando con una entidad de ese tipo de sentimientos? ¿Y cómo puedo hacer yo para ser mejor, para ser feliz y sobre todo para tener tranquilidad, equilibrio? Gracias por su atención. Muchas gracias.